Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque hoy les traigo un tema que me tiene que arde. Es que no puedo con la injusticia. Y por si no lo saben y aquí en este canal nos encanta hablar de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de nuestras estrellas favoritas. Y para los que no me conocen, soy súper fan de las series turcas, pero sobre todo, súper fan de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Me encantan. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a desentrañar un tema que ha hecho, literalmente, explotar a Hande Erçel. Bueno, no literalmente, pero sí de la emoción, la frustración y ¿cómo decirlo? Decepción ante algo que dijo Kerem Bürsin. Y es que la cosa está que arde, amigos. Se armó un revuelo tremendo en redes sociales, en los foros de fans, en todos lados. Y es que, como diría mi abuela, se desató la caja de Pandora. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues vamos a desmenuzar todo esto desde el principio, para que no se pierdan ni un solo detalle y para que entiendan por qué Hande reaccionó como reaccionó. Prepárense porque el chisme está sabroso. Ya saben que Hande y Kerem, aparte de ser unos actores increíbles, fueron pareja en la vida real. ¿Y qué pareja? Nos hicieron soñar a todos con su química en la serie Love is in the Air, o Sen Kalkap para los que la vieron en turco. Esa serie, amigos, fue un fenómeno. No solo conquistó Turquía, sino que se expandió por todo el mundo, llegando a millones de hogares y convirtiéndose en un éxito rotundo. Y gran parte de ese éxito se lo debemos a la innegable química entre Hande y Kerem. Su conexión era palpable, real, y trascendía la pantalla. Nos hicieron creer en el amor, en los finales felices, y en la magia de las segundas oportunidades. La serie en sí misma, es un cuento de hadas moderno. Eda YLDZ, una joven talentosa y soñadora que ve truncados sus estudios por culpa de un error, conoce a Serkan Bolat, un exitoso arquitecto con una personalidad fría y distante. Por un malentendido, se ven obligados a fingir un noviazgo para conseguir un contrato. Pero como suele pasar en las novelas turcas, la ficción se convierte en realidad. La convivencia, las experiencias compartidas y la atracción mutua los acercan, y poco a poco, el amor florece entre ellos. La serie nos regaló momentos inolvidables, las miradas cómplices, los gestos de cariño, las discusiones apasionadas y las reconciliaciones épicas. La historia de amor de Eda y Serkan nos mantuvo al borde del asiento, suspirando y emocionándonos con cada episodio. Y la química entre Hande y Kerem fue el ingrediente secreto que hizo que Love is in the Air fuera un éxito rotundo. Y después de la serie, como les contaba, su relación traspasó la pantalla. Hicieron pública su relación, compartiendo momentos en sus redes sociales, asistiendo a eventos juntos, y dejando claro que el amor entre ellos era real. Nos regalaron fotografías hermosas, declaraciones románticas y nos hicieron creer que el cuento de hadas continuaba en la vida real. Era como si Eda y Serkan hubieran cobrado vida fuera de la pantalla. Pero lamentablemente, como suele suceder en el mundo del espectáculo, y sobre todo en el de las series turcas, las historias de amor, a veces, tienen un final agridulce. Después de un tiempo, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. Los motivos nunca se revelaron completamente, pero las especulaciones fueron muchas. Rumores de agendas apretadas, de diferencias irreconciliables, de desgaste en la relación. Lo cierto es que por alguna razón, su historia de amor llegó a su fin. Pero la historia no termina ahí porque, como les dije, los fans somos de lo más perseverantes. Seguimos esperando, seguimos deseando, seguimos, ¿cómo decirlo? Especulando sobre una posible reconciliación, tanto en la vida real como en lo profesional. Y es que, amigos, la química entre Hande y Kerem sigue siendo palpable. Se nota en sus miradas, en sus gestos, en cómo se hablan. Aunque ya no sean pareja, hay algo especial entre ellos que no se ha desvanecido por completo. Y eso, por supuesto, alimenta la esperanza de muchísimos fans, incluyéndome. ¿Es que quién no querría volver a ver a esta pareja junta? Son simplemente perfectos el uno para el otro, tanto en la pantalla como en la vida real. Su conexión es innegable y verlos juntos en la pantalla era como ver una explosión de energía y talento. Se complementaban a la perfección, y su química era tan intensa que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón del espectador. Era como si estuvieran hechos el uno para el otro. Y esa magia, esa conexión, es algo que no se puede fingir. Pero bueno, volviendo al tema principal,
¿Qué fue exactamente lo que dijo Kerem Bürsin que hizo explotar a Hande Erçel? Pues verán, la cosa es que Kerem, en una entrevista reciente, fue preguntado sobre la posibilidad de volver a trabajar con Hande en el futuro. La pregunta era simple y directa. ¿Te gustaría volver a actuar con Hande? Y aquí viene lo interesante porque la respuesta de Kerem, aunque educada y correcta, dejó a muchos con un sabor agridulce. Dijo algo así como: Hande es una gran actriz, y me alegro mucho por su éxito. Es una persona maravillosa y talentosa. Pero actualmente estoy enfocado en otros proyectos, y no creo que haya una posibilidad de trabajar juntos en el futuro cercano. Uf. Es que me hervía la sangre solo de leerlo. Y entiendo perfectamente la reacción de Hande. Imagínense la situación. Estás escuchando que el chico con el que compartiste una experiencia tan especial, con quien viviste una historia de amor que conquistó a millones de personas, dice que no ve la posibilidad de volver a trabajar contigo, al menos no en el futuro cercano. Es que es un balde de agua fría. Y es que aunque Kerem no dijo nada malo, no fue la respuesta que muchos esperábamos. No fue un claro, me encantaría. No fue una promesa de reencuentro. Fue una respuesta neutral, por decirlo de alguna manera. Y eso, amigos, puede ser interpretado de muchas formas. Sobre todo porque se sabe que Hande y Kerem mantienen una buena relación, al menos eso es lo que dejan ver en público. Se han encontrado en eventos, han posado para fotos juntos, se han dedicado mensajes de cariño en redes sociales. Se han mostrado respetuosos y amigables, lo que hacía pensar que la puerta a una colaboración profesional seguía abierta. Entonces, ¿por qué esta respuesta? Aquí es donde entran las especulaciones, y en el mundo del entretenimiento, las especulaciones son el pan de cada día. ¿Será que Kerem está realmente enfocado en otros proyectos y no tiene tiempo para nada más? Es una posibilidad, claro. Los actores tienen agendas apretadas, y a veces es difícil compaginar diferentes proyectos. ¿Será que hay algo más detrás de esta respuesta? Quizás no quiere darle falsas esperanzas a los fans. Podría ser. A veces los actores prefieren ser realistas y no generar expectativas que luego no puedan cumplir. Es una forma de protegerse a sí mismos y a los fans. O tal vez, y esto es una teoría mía, está evitando cualquier acercamiento por, digamos, respeto a una nueva relación de Hande. Recuerden que Hande actualmente está en una relación con el actor y empresario Hakan Sabank. Y es que en el mundo del espectáculo, el respeto a las parejas actuales es fundamental. No se quiere dar pie a rumores ni generar incomodidades. Sea cual sea la razón, la respuesta de Kerem generó una ola de reacciones. Los fans, como era de esperar, se dividieron. Algunos apoyaron la decisión de Kerem, argumentando que cada uno tiene derecho a elegir sus proyectos y que es importante respetar su espacio personal. Defendieron la postura de Kerem, entendiendo que tiene sus propias prioridades y que no está obligado a complacer los deseos de los fans. Otros, en cambio, se mostraron decepcionados y tristes, sintiendo que Kerem estaba dejando una puerta cerrada a una posible reconciliación profesional. Manifestaron su pesar por no verlos juntos de nuevo en la pantalla, y expresaron su deseo de que algún día pudieran volver a trabajar juntos. Y por supuesto, la reacción de Hande Erçel no se hizo esperar. Aunque Hande no hizo declaraciones públicas directamente ni publicó nada en sus redes sociales que se refiriera directamente a las palabras de Kerem, sí que se dejó ver con una actitud, digamos, un poco distante. Se mostró más enfocada en sus proyectos actuales, en sus campañas publicitarias, en su relación con Hakan. Estaba radiante, feliz y enfocada en su vida personal y profesional. Y aunque no se pronunció directamente sobre el tema, su actitud habló por sí sola. Pero ojo, porque los fans, con su ojo de águila, detectaron ciertos detalles que delataron su sentir. Fotos con amigas, mensajes sutiles en redes sociales, detalles que, analizados en conjunto, revelaban un cierto descontento. Se notó una ligera modificación en su actitud, una cierta distancia, como si estuviera protegiendo su corazón. Aunque siempre ha sido una persona muy profesional y reservada, esta vez pareció mostrarse un poco más fría, más distante. Y es que, amigos, aunque Hande sea una profesional, es humana. Y es normal que una respuesta como la de Kerem, después de haber compartido algo tan especial, le genere algún tipo de sentimiento. Puede ser tristeza, puede ser decepción, puede ser, incluso, un poco de rabia. Imaginen la situación.
Has compartido una historia de amor que ha trascendido fronteras, has construido una conexión única con una persona, y de repente, esa persona dice que no ve la posibilidad de volver a trabajar contigo. Es como si estuviera cerrando una puerta a un capítulo importante de tu vida. Es lógico que eso genere emociones encontradas. Y aquí es donde entra la famosa explosión de Ande a la que hace referencia el título. No fue una explosión literal, claro, pero sí una explosión de sentimientos que se manifestaron de diferentes maneras. En su actitud, en sus gestos, en su forma de encarar sus proyectos. Una explosión que demostró que Ande es una mujer fuerte, decidida, y que no se deja vencer fácilmente. ¿Y es que quién puede culparla? Después de haber sido parte de una historia de amor tan bonita, de haber conquistado a millones de corazones con su química con Kerem, es comprensible que sienta algo de nostalgia al escuchar una respuesta como la que dio Kerem. Pero como dice el dicho, el show debe continuar. Y Ande, como gran profesional que es, lo está haciendo. Ha seguido adelante con su vida, enfocada en sus proyectos, en su relación, y en su felicidad. Ha demostrado ser una mujer fuerte, resiliente, y con una gran capacidad para superar los obstáculos. Y eso, amigos, es algo que admiramos mucho. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, las relaciones y las colaboraciones son complejas. Hay muchos factores que influyen en las decisiones de los actores, y no siempre se puede satisfacer los deseos de los fans. Pero lo que sí podemos hacer es seguir apoyando a nuestros artistas favoritos, admirando su trabajo y respetando sus decisiones. Y por supuesto, seguir soñando con la posibilidad de volver a ver a Ande y Kerem juntos en la pantalla. Porque al fin y al cabo el amor y la magia de Love is in the air siempre estarán presentes en nuestros corazones. Y bueno, amigos, hasta aquí el análisis de este tema que, como ven, me apasiona muchísimo. Espero que les haya gustado el vídeo, que les haya parecido interesante y que hayamos podido desmenuzar este asunto con calma y detalle. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la respuesta de Kerem Bürsin? ¿Creen que fue correcta? ¿Entienden la reacción de Ande? ¿Les gustaría volver a verlos juntos en algún proyecto? Déjenmelo saber en los comentarios. Y ya saben, si les gustó el vídeo, si les pareció entretenido, no olviden dejar su like. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Tenemos muchísimos temas interesantes por delante y no quiero que se pierdan nada. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que sean fans de Ande Erçel y Kerem Bürsin, o simplemente con todos los que disfruten del mundo del entretenimiento. Mientras más seamos, mejor. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un beso gigante. Y hasta la próxima. Chao.